¿Cómo están? Bienvenidos a Mundialistas, presentado por Santander, un podcast en donde conversamos con deportistas nacionales que estuvieron donde todos quieren estar, en un mundial. Sí, José, y hoy día tenemos el privilegio de tener un gran invitado, a Sergio Cachito Vigil, exentrenador de las Diablas, quien nos llevó a nuestro primer mundial en el 2022. Bienvenido, Cacho. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy contento y muy emocionado de estar en este programa. Ya vamos a conversar, por supuesto, Cachito, porque en Chile tenemos una raza hecha de fuego, forjada por la presión y los desafíos, y son las Diablas, que hoy van camino al Mundial de Hockey, y en Santander les deseamos mucho éxito. ¡Vamos, Diablas! Y sobre esto vamos a hablar, por supuesto, Cachito, porque tú venías de ser mundialista con Argentina, venías de tener medallas con ellos, pero viniste a Chile. ¿Qué viste tú en este país para poder hacer el proyecto tan lindo que al final lograste? Bueno, fui invitado a un sueño grande. Y el sueño grande era que el hockey de Chile se convierta en mundialista y olímpico. Y sobre todo, que el hockey se masifique. Y cuando decimos de que se convierta en un deporte mundialista y olímpico, no es solo llegar a un mundial, sino empezar a construir dentro del interior de cada deportista ese gen mundialista. Y a mí me gustan los sueños grandes, que los sueños grandes tienen que ver con el desarrollo humano, con la expansión del deportista. Y también cuando me invitaron a ver un poco al equipo, algo me pasó. Conocí al equipo y hay veces que sentís en la guata que es un momento para transitar juntos. Y sentí algo muy especial con ese equipo que fue maravilloso durante esos 7 años que me tocó compartir junto con el cuerpo técnico. Así fue, sí, ahí yo estaba en primera persona. Bueno, creo que desde que nos comentaron que llegaba Cacho, la primera vez que yo lo escuché, la verdad no lo podía creer. Dije, no, es broma, porque Cacho Vigil va a venir a entrenarnos, ¿cómo tanta suerte tener este honor? Finalmente sucedió, llegó Cacho el 2016, y me acuerdo ese primer entrenamiento estábamos todas nerviosas, ansiosas de conocerlo, empezar a entrenar, y bueno, fue un camino de mucho aprendizaje. Creo que los primeros años también de mucha transformación, que vino a imponernos también, Cacho, una forma de mirar el hockey, una forma de entrenarnos, quizás distinta a lo que veníamos siendo. Y bueno, creo que finalmente todos los frutos que tuvimos al final de todo el proceso fue gracias también a estos pequeños cambios que se empezaron a introducir desde el minuto 1 con él. Cacho, bueno, lo que cuenta Manu también era de cambios paulatinos, pero ¿y tú lo que viste al llegar? ¿En qué momento pensaste que este sueño de poder clasificar ya podía empezar a ser realidad? Bueno, creo que eso a lo largo del camino. Pero quiero decir algo, yo siempre observaba a los seleccionados chilenos, y en este caso a las Diablas, cuando me tocaba entrenar a las Leonas, y veía equipos que eran muy difíciles de vencer, que tenían un orgullo inmenso cuando se ponían la camiseta, y que siempre jugaban los partidos importantes por encima de hasta sus propias capacidades. Era un equipo que tenía un gen muy especial y también mucho trabajo, porque muchos cuerpos técnicos anteriores y muchas camadas de jugadoras anteriores fueron construyendo lo que hoy está ocurriendo en el hockey. Creo que nada se hizo de un día para el otro, fueron muchos años de un trabajo colectivo. Y por eso hoy las Diablas significan lo que son. Fueron procesos de oro durante muchas camadas de distintas personas que permitieron que hoy se llegue hasta este lugar. ¿Y qué vi? Vi un grupo que tenía ojitos que les brillaban, ganas de ser, ojos aprendices y a la vez, ¿viste? Una cara de guerreras. Es un equipo
que cada vez que entrenábamos llegábamos hasta un sitio, pero cuando jugaban siempre daban un poco más. Y sobre todo un grupo que tenía ganas de ser familia. Pero quiero decir, y esto es muy claro, todo esto se construye de muchas generaciones de jugadoras, entrenadores, dirigentes. Y creo que eso fue lo más grande que tuvo el desarrollo del hockey de Chile. Hacerlo con mucha gente colectivamente y cada uno fue poniendo su granito de arena y fue un eslabón dentro de este gran proceso. ¿Coincides? Así es, sí. Creo que, bueno, como dice Cacho, el trabajo y todos los frutos que hoy se ven del hockey ha sido de un camino muy largo. Cacho vino a hacer una transformación muy grande, pero ya habíamos empezado un camino también. Creo que también algo que me quedó de todo el proceso con Cacho es que él nos decía, bueno, ustedes están tocando la puerta, están ahí. Y nos tocó ya en el proceso con Cacho, si no me equivoco, el 2017, para el Mundial del 2018, quedar fuera por muy poquito. O sea, estuvimos muy cerca, dependíamos de un resultado que era muy, muy difícil que se dara de un partido entre Sudáfrica y Estados Unidos. Habíamos logrado también una buena victoria contra Sudáfrica en Johannesburgo y pasó el resultado que nadie esperaba. Y nos quedamos fuera de esa participación en el Mundial. Me acuerdo ese día fue trágico, mucho llanto, pero una sesión de catarsis de todo el equipo que nos sentíamos tan cerca de nuestro primer Mundial que no los podíamos creer que habíamos estado ahí tan cerca. Y bueno, Cacho siempre nos decía que ya esto era un camino que había empezado, que estábamos tocando la puerta, estábamos cerca, que había que seguir, y creo que de ahí en adelante nuestra convicción por clasificar a un mundial fue mayor, y eso hizo que, como decía Cacho también, derribando ya las puertas, aunque sea patada, íbamos a entrar al siguiente mundial, y así fue como entramos al mundial del 2022. Son muchos los cambios. Entre las diablas que llegaste el 2016 y las que recientemente clasificaron, o bueno, también la del 2022, ¿qué cambios has visto tú? Las mayores diferencias. Bueno, yo creo que el equipo no ha parado de crecer. Este nuevo cuerpo técnico, y que también hay algo que es muy lindo, porque este cuerpo técnico, su entrenador Cristóbal, es una persona de pura cepa chilena, que fue jugador de selección chilena, fue a Europa, estuvo en Bélgica y fue haciendo una carrera como entrenador, fue forjando toda su capacitación como entrenador, y poder volver a Chile y dirigir una selección, eso es muy fuerte. Y yo creo que este equipo tiene muchas cosas que me encantan y yo tomo nota y aprendo, porque este equipo no para de crecer. Por ejemplo, tiene un ataque de 50 metros, un ataque de 40 metros, que creo que para mí es uno de los mejores ataques de 40 metros del mundo. Y que si el equipo, que creo que se da cuenta, pero cree fuertemente en ese ataque de 40, es muy difícil defenderlo. Segundo punto, están defendiendo no solo tácticamente, sino técnicamente y físicamente de una manera increíble. Han crecido en muchos detalles técnicos en el sistema defensivo. Han crecido todas las jugadoras. Hoy reciben mejor, pasan mejor, tienen mejores ángulos de ofrecimiento. Después, cada jugadora que me ha tocado ver hoy es mejor que hace 2 años. ¿Qué quiere decir eso? Que siguen creciendo. Y estoy orgulloso, y cuando veo al equipo, aparte de ver el partido estratégico, voy anotando un montón de cosas que aprendo de este equipo. Es un equipo maravilloso. Hablemos un poquito de la clasificación para ambos, porque tanto para el Mundial 2022 como para esta fueron muy importantes los shutouts. No sé cómo los viste tú, tanto los del Mundial pasado como estos, y tú, ¿qué te parece que sea todo tan tan emocionante? Claro. Sí, lo hemos hecho, creo que súper emocionante las últimas 2 clasificaciones.
Han sido las dos en casa, lo que ha sido también muy especial de poder celebrarlo con nuestra gente. Creo que en el 2022 estábamos también en un momento muy especial porque era el momento de pandemia, entonces vivíamos una circunstancia de estar también en una burbuja, no podíamos tener mucho contacto con la familia, de hecho no podíamos ni abrazarlos después del partido, pero se dio un partido contra Estados Unidos que íbamos ganando y que nos dan vuelta al final, o sea, nos empatan y nos tenemos que ir a shootouts. Y bueno, en aquel momento teníamos la suerte de tener a Claudia bajo el arco y con una confianza tremenda en ella, en la gran jugadora que es. Y creo que se dio una definición perfecta entre los penales que anotamos y ella, que se lució atajando todo, y parecía como una historia de un sueño que creo que veníamos luchando por tantos años, lograrlo en casa de la mejor manera contra Estados Unidos, estar también en una final panamericana, porque eso no fue en semifinales, lo que nos llevaba a una final. Creo que fue un momento que sigue en nuestro corazón y que nos da el paso a ese lugar donde Chile nunca había estado, estar entre los 16 mejores del mundo y en un mundial. La mencionó Manu, y es imposible no hablar de la clasificación, es imposible no hablar de las Diablas sin mencionar a Claudia. ¿Qué significaba ella para todo el equipo? ¿Qué representaba? Claudia es de esas personas que si no hubiesen existido en este universo, habría que haberla inventado. Era una deportista naturalmente dotada. Ella podía hacer cualquier deporte. Era dotada físicamente, técnicamente, conceptualmente y humanamente. Ella desde el primer día me decía, Cachito, yo sueño con que Chile sea olímpico. No importa si me toca ir a mí, pero yo quiero ver a mi Chilecito olímpico. Esa era Claudita. Y después en el arco te daba la sensación que todo podía ser posible. Que hasta el partido más difícil podía terminar 0-0, porque estaba ella. Y es una persona que no paró de crecer, era muy, muy autoexigente, se autosuperaba permanentemente, y también a lo largo del tiempo esa autoexigencia la convirtió en disfrute. Yo no me voy a olvidar nunca cada abrazo, como con Manujita, ¿no? Fueron muy fuertes. Ese grupo tuvo personas muy especiales que a mí me marcaron mucho. Yo aprendí mucho con Claudia y aprendí mucho contigo, Manu. ¿Sabés lo que era antes de cada partido? Manu se acercaba y me tiraba unos tips de los rivales. A ella le gusta charlar de hockey, le gusta charlar, ella ve el deporte y tiene una visión, por eso toma tan buenas decisiones cuando juega. Y ella me hablaba siempre, me decía, Irlanda tal cosita, pime. Era como que me tiraba cositas y me dejaba pensando. Y yo decía, Manu me está transmitiendo un mensaje, algo tenemos que tener en cuenta. Y bueno, Claudita, para unir esto, por otro lado, me decía, Cachito, y me decía 2 o 3 cositas. Y entonces, terminando lo de Claudia, es una persona, porque está en nosotros, jugando con nosotros, que creo que trascendió la selección chilena, fue respetada en todo el mundo. Y es una persona entrañable que bueno, la vida hizo que hoy nos acompañe de otro lugar. Pero todo era posible con Claudia. Muy emocionante, Cachito. Sobre su legado en el equipo de hoy, ¿cómo está presente Claudia entre ustedes, entre las Diablas? Creo que, bueno, para nosotras está presente en el día a día, es imposible no recordarla. Creo que hoy nuestra oficina es en su estadio.
lleva su nombre en nuestro estadio. Tenemos un mural increíble donde la podemos ver todos los días, acordarnos de ella. Me suma todo lo que dijo Cacho. Creo que su disciplina, su pasión, su exigencia, su detallismo, o sea, estaba en cada detalle que la llevó a ser una jugadora increíble, pero también una compañera de equipo que uno siempre quiere en su equipo. Una seguridad además de tenerla en el arco, de decir nada va a pasar si ella está en nuestra espalda. Y hoy creo que la seguimos llevando en cada viaje, en cada torneo. A este grupo humano le ha tocado un camino difícil, un camino de duelo que no ha sido fácil de transitar, pero creo que llevándola con nosotras, estando también cercana a su familia y viviendo como a ella le hubiese gustado vivir todo lo que está pasando, se hace un poquito más fácil. A mí me gusta tratar de imaginarme conversaciones que tendría hoy con ella, consejos que ella me daría si estuviera viviendo muchas cosas lindas que hoy esta generación, amigas de ella, compañeras de equipo, estamos viviendo. Ya una parte del equipo no alcanzó a jugar con ella, pero muchas de nosotras sí seguimos en el equipo y trato de sentirla también cerca de esa forma. Muchas gracias, Manu. Seguimos conversando con ustedes dos, con Cachito, sobre las Diablas, porque en Chile tenemos una raza hecha de fuego, forjada por la presión y los desafíos, y son las Diablas, que hoy van camino al Mundial de Hockey, y en Santander les deseamos mucho éxito. ¡Vamos, Diablas! Creo que tenemos un video porque, Cachito, tú has vivido Juegos Olímpicos, Mundiales, finales, pero en el video que tenemos es el debut de Chile en un Mundial, en donde te emocionaste. ¿Por qué después de tanta carrera, de tanta experiencia, bueno, acá tenemos como el video? Uy, me veo más ¿Qué joven. te pasó en ese momento por tu cabeza que llegó hasta las lágrimas escuchando nuestro himno? Mira ese equipo. Estábamos en un mundial, en un estadio que es el Wembley, como es en el fútbol Wembley, ese estadio de Amstelveen lo era todo. Y sentís como hijas están jugando el mundial. Mira la cara de felicidad. Yo las veía cantar el himno con su pecho inflado de orgullo y decía, llegamos hasta acá. No fue sencillo. Creímos. Creer es crear. Habíamos creado entre todo el hockey de Chile, de todas las generaciones, ese sueño mundialista. Mira, no fue un momento que no lo voy a olvidar. Orgullo, agradecimiento, gratitud por poder volver a estar en un mundial con este equipo que amaba con todo mi corazón, porque eran seres maravillosos. Bueno, Manu, tú también lo recuerdas. Sí, qué momento ese. Creo que ahí se ven nuestras caras, algunas llorando de la emoción, otras con unas risas medias nerviosas. Ver también al staff todos tan emocionados. A Cacho lo veíamos arriba, bien arriba en la tribuna. Cacho, bueno, nuestro equipo tomó este rol de sentarse en la tribuna y él hablaba por la radio con los entrenadores que estaban en cancha. Y era un momento mágico, era un momento muy histórico, un momento que habíamos soñado por tantos años. Además, estar con personas que uno quiere tanto, con las que uno se ha sacrificado tanto al lado nuestro, un momento que creo que queda guardado en nuestro corazón. Ahí estábamos debutando con Alemania también, realmente un monstruo del hockey internacional, como dice Cacho, en esas canchas que son históricas, donde todos quieren jugar. Viendo también una tribuna bien roja, porque había harta gente de Chile, muchas familias, también distintas personas que viven en Europa. Y ya estamos también soñando con ese momento de nuevo, con contar nuevamente un himno de Chile en un mundial y que ojalá pase esto todos los mundiales, que haya himnos de Chile en todos los mundiales de hockey que vengan. Ojalá. Bueno, tú hablabas del debut con Alemania, que se pone en ventaja en ese partido, y después llega el gol de Chile. ¿Qué cambió en el equipo después de esa jugada? Y si recuerdas también ese primer gol mundialista. Bueno, ese primer gol mundialista fue hermoso porque, nos habíamos propuesto, era nuestro primer mundial. Éramos los principiantes, era el equipo donde todos decían, uy, va a jugar un nuevo equipo. Pero nosotros
queríamos ser protagonistas de nuestra propia historia, ¿sí? Ir a competir, porque fuimos a competir siendo principiantes. A ver, cualquiera podría pensar que nuestro equipo podía perder y por muchos goles, pero nosotros queríamos ser un equipo difícil de vencer primero, segundo, un equipo que quiera vencer y que pueda jugar a lo que entrenábamos, jugar como vivíamos. En cada entrenamiento el equipo éramos muy competitivos y jugábamos siempre a ganar. Y bueno, nosotros quisimos ir a ese mundial honrando nuestra manera de ser, siendo protagonistas de nuestro propio sueño. Entonces ese partido con Alemania que quedó muy apretado en el resultado, fue una muestra de lo que les comentaba de lo que era el equipo de Chile cuando lo observaba dirigiendo a otro seleccionado. Claro. Un equipo que era distinto. Y para ti, Manu, ¿qué recuerdas también de ese y qué significó ese primer gol mundialista? Sí, lo gritamos con la vida, o sea, el primer gol de un mundial, de la Dena, de corto, que era nuestra especialidad, y creo que bueno, todas como también con mucha ilusión, haberle también metido un gol a un equipo tan histórico como es Alemania, lo gritamos, pero lo disfrutamos, también nos ilusionó mucho durante el partido, como dice Cacho, creo que hicimos partidos difíciles a todos los rivales que estuvieron en contra de nosotros, y bueno, salimos creo que de ese partido con un orgullo y también nos dio como un envión anímico para el siguiente partido que venía, que eran muy importantes contra Irlanda y contra Países Bajos. Fue muy emocionante, sin duda, por lo que cuentas tú ese mundial, pero también tiene un momento cómico. Creo que también tenemos la imagen que durante el mundial te pasó una caída. ¿Qué te pasó? Quedó entre los momentos anecdóticos del mundial. La foto es comprometedora. No, increíble. Fíjense cómo estaba, que se ve que el esposo de esa señora, ¿ya? Que se le cae una persona arriba y claro, no me pasó una vez, me pasó 2 veces. ¿Sí? Y bueno, yo tengo todas historias de antihéroe. De héroe no tengo ninguna. Pero claro, después de esos momentos siempre me di cuenta al final que tenía una cámara que me seguía porque hice un montón de estas cosas. Pero bueno, había una asistente técnica que era Carolina García, que a estos videos le ponía música. ¿Ya? Pero yo no me enteraba, me di cuenta después. Bueno, esto fue muy cómico y quiero contarles que en ese partido con Alemania, con Holanda, con Irlanda, cuando hicimos el primer gol con Alemania, la gente de Alemania se ponía contenta de cómo celebrábamos los goles, toda la hinchada de Chile, y en este caso yo que era entrenador, que estaba arriba, y venían a abrazarme. Y me abrazaban, me decían, somos alemanes, pero estamos contentos de que hayas hecho el gol. Y ahí pasaba, ¿por qué me caía? Yo quería bajar a un lugar para hablar con Diego Amoroso, que estaba en el banco de suplentes. Y entonces cuando bajaba apurado, me caí 2 veces. Me caí. A nosotros me acuerdo perfecto que en un minuto del partido, creo que fue al final, terminó, Cacho se cayó de la escalera, nos decían, ¿alguien vio a Cacho? Como ya algunas jugadoras se habían enterado de lo que había pasado en la tribuna, pero creo que ahí Cacho, bueno, llamó la atención, como lo llama como entrenador, también fuera de la cancha también creo que tenía una cámara casi todo el partido, en sus celebraciones, cuando se emocionaba con el himno, en sus caídas, en sus abrazos, o sea, creo que hay imágenes de Cacho desde la tribuna de todos los partidos que después los rivales nos comentaban, oye, su entrenador, ¿cómo está su entrenador? Se cayó, claro. Está bien, oye, tu entrenador, ¿cómo celebra los goles? Qué increíble. Creo que algo que nosotros tratamos de dejar mucho también es la pasión con la que vivimos todo esto, como ese amor por la camiseta. Creo que todos los rivales lo reconocen y lo distinguen en Chile, así que creo que Cacho también ahí apoyó para que esto siga viéndose en el hockey internacional. Increíble la imagen. Para aclarar, ¿por qué estabas arriba? ¿Por qué preferías quedarte como en las tribunas? Por 2 cosas. Cuando
empecé con el equipo, estaba en el banco. Y Diego Amoroso, como asistente, también estaba en el banco. Y pasó un año y me di cuenta que para que podamos complementar capacidades, a mí me parecía que Diego era muy bueno en el banco de suplentes y que era la persona apropiada para estar. Y que yo debía ir arriba para ver el partido estratégico. O sea, una cosa era que poder estar arriba y ver el partido estratégico iba a ser muy importante. Pero la razón fundamental es que yo me di cuenta que mi asistente técnico, Diego Amoroso, era la mejor persona para estar en el banco de suplentes, que era mejor que Cachito para estar ahí. Y por esa razón. Mira. Cosas de estrategia, qué buena. También tuviste, además de con paso como de tela roja, jugador. Sí. Presente en el Mundial de 1995 de Vancouver. ¿Es verdad? Sí, ¿Qué estuve... recuerdas de ahí y qué queda de ese jugador al Cachito ahora que es entrenador? Bien, en Vancouver fue un poquito antes, en el 85. Ah, sí, Fue 85, en el año ¿verdad? 85. Era ahí, pero si no, no me hubiesen dejado ser sub-21. Claro. Sí, tuve ahí, ahí pasó algo muy gracioso. Por eso digo, siempre tengo de antihéroe. En ese mundial, que quedamos séptimos, y se jugó en un lugar, en Vancouver, en un estadio que se llamaba BC Play Stadium, que era un estadio de fútbol americano, todo cubierto. Era increíble. Primer mundial ahí. Y ahí me dieron el premio, un premio. Había premios al mejor jugador, había premios al goleador. A mí me dieron el premio al jugador más simpático. No, ¿en serio? Pero Nacho? ahora se van a ver. Al jugador más simpático o al jugador más huevón. Resulta que yo cuando hacía flicks quería darle toda la fuerza, entonces hacía el flick y me caía. Cada vez que hacía un flick me caía. Lo hacía para darle toda la fuerza. Cuando terminó el partido, estaban entrando los premios y queremos dar un premio muy especial al jugador más simpático del torneo. No te creo. Y mostraron todos mis videos que me caía. O sea que fue el jugador más simpático al que se rieron, al huevón del torneo. Por eso digo que historia de antihéroe tengo un montón. Pero fue muy lindo y ahí me sentí un poquito mejor porque había un jugador que era Bobelander, que era un jugador histórico de Holanda, un supercampeón olímpico. Sí, ese nos hablabas harto, me acuerdo. Bobelander. Sí, que tiraba los corners de pegada. Y a ese jugador también le dieron otra distinción. Era el jugador más chueco del torneo, porque él tenía unos gemelos que eran más grandes que sus cuádriceps. Y era medio chueco. En aquel momento era jovencito, sub-21. Y le dieron ese premio también. Para mí que se lo dieron para compensar un poquitito mi premio. Y ese jugador llegó a ser campeón olímpico. Y fue un crack. Y yo como jugador fui un jugador con mucho esfuerzo. Gran jugador. ¿Te hablaba de estas anécdotas como jugador? Esta nunca la había escuchado, esta del jugador más simpático, pero sí, Cacho, de lo que recuerdo que nos contaba bastante, era que eras un jugador que en las listas estaba justo ahí y que tenía que esforzarse mucho para ir a los torneos, pero que en algún minuto creo que nos comentaste que empezaste a usar tu inteligencia y en tus gestos técnicos como más tu fortaleza, que te diste cuenta que en algún minuto no tenías que brillar tanto, sino que usar más tu fortaleza, y ahí fue el momento donde hiciste el cambio como jugador. Recuerdo que alguna vez nos contaste esa historia. Sí, Manu, claro, uno muchas veces quiere tener lo que ven los otros y no valora lo que tiene uno. Yo pensaba que para ser un buen jugador y ser tenido en cuenta, tenía que tener la habilidad de esos jugadores super crack hábiles, o la potencia física, o la super técnica. Y en verdad me fui encontrando que mi habilidad estaba en el pensamiento. Quizás yo no iba a tocar 50 pelotas en el partido, pero si a Manu la tocaba, yo era capaz de hacerle coaching a Manu para decir, Manu, ataqué el espacio. Yo si atacaba el espacio no tenía velocidad. Manu sí. Entonces,
imagínense eso con mis compañeros. Empecé a ser una entrenadora dentro de la cancha. Y cuando me amigué con lo que tenía, ¿sí? Y lo valoré, empecé a dejar de lado y tener lo que no era mi capacidad. Y en ese momento creo que fue el momento que más disfruté y que más contribuí al equipo. Y esto también me ayudó muchísimo en el camino como entrenador, ¿no? Cachito, ya para ir cerrando, también se lo vamos a preguntar a Manu, porque nos contaron de una anécdota en el repechaje contra Inglaterra, en donde apareció otro técnico argentino bien querido en nuestro país, Marcelo Bielsa. ¿Lo recuerdas ese momento? Sí. ¿Por qué apareció Bielsa? Bueno, fue un momento hermoso. Bueno, Marcelo Bielsa tiene un recuerdo muy, muy lindo de su paso por Chile. Claro. Y en conversaciones que tuvimos la posibilidad de tener, él siempre guarda un cariño muy especial. Disfrutó muchísimo todo el momento que estuvo. Y bueno, nosotros nos tocaba el preolímpico y las chicas siempre lo respetaron mucho, como con las personas que me encuentro en Chile, y para mí es muy lindo. A veces me decían, bueno, el Bielsa del hockey, pero en verdad me decían el Bielsa del hockey para mostrarme el cariño que tienen por Bielsa, no porque yo sea Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa es único, pero es como decirme, nosotros lo queremos mucho. Y bueno, él siempre me preguntaba del equipo, hablábamos, y cuando le comento que va a jugar el preolímpico el equipo y él estaba en Inglaterra dirigiendo en fútbol, claro, al Leeds, él me dice, me gustaría ir. Y cuando me dijo que me gustaría ir, bueno, empezamos a planificarlo y al final se dio. Y él vino y no saben lo que disfrutó. Y es más, le dije, Marcelo, ¿te gustaría entrar al vestuario antes del partido? ¿Tenés ganas de compartir con nosotros? Y él es algo que habitualmente no hace. Y agarró y dijo, me encantaría. No sé qué, yo le digo, no sé qué va a pasar, pero va a ser lindísimo que estés. Y ahí lo dejo a Manu para que cuente lo que ocurrió. ¿Una sorpresa? Sí, fue sorpresa. Bueno, Cacho algo a mí me había comentado porque sabía que me gustaba mucho el fútbol, así que algo sabía que podía pasar, pero llegó al segundo partido. Jugábamos 2 partidos de repechaje contra Inglaterra, habíamos jugado el día anterior, llegó al segundo partido y nos juntaron en el camarín, entró a él y creo que todas estábamos bien impresionadas, bien impactada de su presencia ahí, y empezó a hablar. Nos dio un mensaje bien potente. Recuerdo que mencionó mucho sobre el amor que tienen las personas que son amateur por su deporte, comparándolo quizás con la realidad que a él le tocaba vivir en el día a día en el fútbol, que admiraba mucho de los deportistas amateur, un poco asimilándolo a lo que nosotros vivíamos. Y fue una muy linda charla, estuvo con nosotros de haber sido 20-25 minutos. Lo anecdótico es que estábamos todas muy embaladas, queríamos que siguiera hablando, pero uno miraba el reloj y en realidad quedaba muy poco para que empezara el partido. Entonces nuestro PF en la época estaba con histeria porque decía, no vamos a alcanzar a calentar. Claro. Y creo, si no me equivoco, que salimos más o menos 15 minutos antes del partido a la cancha, cuando normalmente salimos 45 minutos antes, así que fue todo muy express en el calentamiento, pero creo que íbamos con una inspiración y con un ánimo distinto, y bueno, fue un partido también distinto al primero. Perdimos ese partido, jugábamos contra las campeonas olímpicas, no logramos la clasificación a los Juegos, pero nos fuimos con el corazón lleno. Él también se quedó a ver el partido, estaba con su familia, se quedó a ver el partido y fue una experiencia increíble. Después lo volvimos a ver en Uruguay, cuando fuimos de gira nos volvió a ir a visitar. En ese momento nos llevó también de regalo una pelota de Uruguay que la llevamos también a la gira, porque él recién estaba empezando su camino con la selección de Uruguay. Así que alguien que también recordamos con mucho cariño, no solo por todo lo que hizo en el fútbol, sino que también cómo compartió con nosotras, y bueno, que también sabemos que es un buen amigo de Cacho. Tremenda anécdota. ¿Mantiene relación todavía? Sí, mantenemos relación. Sí, me gusta mantenerla en privacidad. Claro. Pero bueno, es una persona
que quiero muchísimo, que admiro muchísimo y que es una persona íntegra. Y hay una cosa, no sé si se está terminando, pero hay 3 perlitas que son muy lindas, 3 anécdotas, una en el Mundial con Claudia, otra en Vancouver, que fue un torneo bisagra para nosotros, donde el equipo empezamos todos a adquirir nos encontramos con nuestro ser mundialista, y en Sudáfrica, en ese torneo que por muy poco no entramos al Mundial. Que si quieren como 3 perlitas la puedo compartir. Tenemos tiempo. Por supuesto, por favor, vamos con la primera de las 3 perlitas, por favor. Ustedes me habían dicho de algunas un lujo. anécdotas. Sí, y quizás felices. pueden ser sorprendentes. A ver. Pueden ser sorprendentes. Una, Mundial. Antes del partido con Holanda, era un partido que cuando nos reunimos como cuerpo técnico, es un partido que podía terminar con 2 cifras de diferencia. Podía terminar un partido 10-0, 11-0 en ese momento de Holanda. Podía pasar. ¿Queríamos que pase? No. Queríamos llegar hasta el último momento. Siempre entramos a ganar los partidos. El otro equipo tenía que ser mejor que ti para poder ganar. Pero estaba esa posibilidad. Y hablamos con todo el staff. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Cómo preparar? Jugamos cuarto por cuarto. Plantear el partido por cuartos. Terminaba un cuarto, empezaba otro. Pero hubo una cosa más. ¿Qué hacíamos con las arqueras? En ese momento atajaba Claudia. Y Nati Salvador era la arquera número 2. Y dijimos, este es un muy buen momento para que nuestra arquera número 2 también tenga la posibilidad de foguearse con Holanda. Y habíamos pactado que en el segundo tiempo, pase lo que pase, iban a cambiar. ¿Qué pasó? En el segundo tiempo, todo el primer tiempo terminamos 1-1. 1-1 el partido. Diego me dice, Cachito, ¿qué hacemos? Y entonces, en ese momento yo digo, y Diego, habíamos quedado que cambiábamos. Pero tranquilo. Vos vas a ir al vestuario con las chicas, es tu decisión. Cuando salen del vestuario, cambiamos la arquera. Y atajó Nati Salvador. Atajó espectacular. Perdimos 3-1 en el último cuarto. Ahí hubo 2 cosas muy importantes. Diego, junto con el resto del staff, tuvieron la valentía de terminar de tomar esa decisión. Segundo punto. La actitud de Claudia Schuller. Claudia Schuller estaba con una sonrisa y orgullosa que su compañera iba a entrar. Y después cuando terminó dijo, qué bueno lo que hicieron. Somos 2 arqueras que las 2 podemos representar de la mejor manera. Eso muestra un poquito el valor y la familia de ese equipo. Porque todo el equipo estaba contento. Y eso que Claudia era la que era número super 1. Y eso fue muy importante, creo, para Nati también en su futuro. Anécdota número 2. En Vancouver. Ven que yo uso una gorra siempre, claro. ¿no? Ninguna de las chicas me había visto sin gorra. Para mí, la gorra o la boina es la funda de la mente, la funda mental. La empecé a usar cuando tenía mucho pelo. Y después me fue cayendo el pelo. Y para mí siempre fue muy importante o la boina o la gorra como algo que era parte de mí. Pero después me di cuenta que cuando se me cayó el pelo no me atreví a sacarme la gorra. Y las chicas me habían conocido así. Y en Vancouver habían pasado 2 años y medio y tuvimos una charla de vulnerabilidad. Y cuando terminé la charla me saqué la gorra. Para mí sacarme la gorra es quedar desnudo. Y en Vancouver me di cuenta que con este equipo
no tenía miedo a pasar ridículo. Todos tenemos inseguridades. Este equipo me enseñó también a poder ser como sea. Y para mí, sacarme la gorra con ese equipo fue un antes y un después. Y creo que fue un momento de comunión muy grande, aunque parezca una tontería. Y la tercera, nosotros quedamos afuera del Mundial en ese partido que fue insólito. Estados Unidos pierde con Sudáfrica. Pero en ese Mundial no me voy a olvidar nunca de la cena con las cucharas largas. Hay un cuento de Bucay que tiene que ver con la ciudad de las cucharas largas, ¿no? Y ahí nace también el cuento de las diablas. ¿Sí? Hay un cuento que es de las diablas, que es un poquito una adaptación de un cuento de Bucay. Y hubo un día que hicimos una cena que la preparamos entre todas. Las chicas no sabían nada, pero tenían que llevar comida desde Chile. Y para hacer una comida típica chilena. Ellas se encargaron de cocinar. Un pastel de choclo. Un pastel de choclo. Otras chicas se encargaron de llevar los manteles, la bandera y todo. No sabían qué iban a hacer. Y con el cuerpo técnico fuimos los metres. Hicimos toda una velada de una cena que cuando ese pastel de choclo, que era riquísimo, estaba servido en los platos, se encontraron con unas cucharas largas, muy, muy largas. No entendíamos nada. No entendía nada. ¿Y qué pasó? No podían comer el choclo, porque la cuchara no te permitía tomar. Y había una cuchara que apuntaba para un lado y apuntaba para el otro. ¿Y qué pasó, Manuja? Teníamos que, cada una tomar la cuchara y era momento de servir al otro. O sea, de darle comida a la persona que tenías al frente y la persona al frente te daba comida a ti. Entonces teníamos además las luces como apagadas, estaba el staff que nos traía la comida. Y creo que fue un espacio donde muchas se emocionaron, porque además no podías hablar. Esa era otra cosa. Porque el secreto era escucharse con la vista, escucharse con las vibraciones, y una hora sin hablar. Y había mucha emoción. Creo que muchas lloraban solamente de vivir esta experiencia. De afuera no entendían nada cuando nos llevaban con los ojos cerrados como en fila, me acuerdo también al principio, y después empezamos a entender todo lo que significaba, cada uno de los detalles. Creo que Cacho siempre fue de detalles, de experiencias, de llevarnos a la transformación más profunda, también desde la parte humana, y tocarnos esas fibras a cada una de nosotras. Así que creo que ese fue uno de los momentos más icónicos del proceso de Cacho en Johannesburgo. Y fue al principio, como casi al segundo año que llevamos con él. Tremendo cierre, tremenda historia. Ahora sí, un aplauso por las 3 anécdotas que nos regaló Cachito Vigil. Muchas gracias por haber venido. Estamos felices de que nos haya acompañado tantas historias. Manu, nuevamente, seríamos nosotros también con más capítulos. Y muchas gracias, que nos seguiremos viendo aquí en Mundialistas. Chao, chao. Chao.